cuáles serían las mejores empresas o industrias que podrían existir en una provincia. ¿Cierto? Esto se puede hacer. ¿Cuáles son las posibilidades que nos puede dar la política fiscal para poder determinar las mejores condiciones en el mercado internacional para que nuestra provincia sea atractiva para la inversión internacional y venga a invertir acá? Entonces, si yo tengo 70.000 empleos y tengo 70.000 demandantes o trabajadores, tengo la oferta y la demanda equilibrada. ¿Cómo es el nivel de incertidumbre en esa sociedad? O en esa ciudad, o en ese centro, o en ese núcleo urbano. ¿Cómo es el nivel de incertidumbre? ¿Alto o bajo? Bajísimo, claro. Bajo. Si además toda la gente hizo, o sea, en la provincia o el núcleo urbano determinó que se veían, no sé, 30.000 familias, todas tuvieran su casa. Y si tenían no sé cuántos adultos mayores, tuvieran sus departamentos o sus viviendas adecuadas para ellos, y así la gente soltera. ¿Cómo es el nivel de incertidumbre ahí? Y si tengo salarios dignos, o sea, cuando hablo de salario digno, hablo que, o sea, yo no puedo inventar salario. Hablo que las empresas y los empleos que se dan ahí son suficientemente rentables para pagarte un buen sueldo. O un sueldo equivalente que esté por sobre el nivel de la pobreza, de tal modo ni que el empresario pierda dinero, ni tú pierdas dinero. O sea que hay una equidad, ¿no? ¿Cómo es el nivel de incertidumbre? Entonces, ¿quién saldría a delinquir? ¿Quién saldría a delinquir? Y si esas personas, ponte tú, que después vamos a hablar de este tema, pero lo voy a plantear ahora como avance, ¿no? Si tuviéramos la posibilidad de crear un método de trabajo para generar movilidad social, porque hoy en día la movilidad social en Chile es uno de los grandes problemas que tenemos. Cuando llegas a los 35 años y no estudiaste y tienes familia, te quedaste pegado ahí. Claro. La probabilidad que te despidan si no tienes calificación, según estadísticas que hay, según datos de impuestos internos y de la superintendencia de AFP, si uno trabaja en estas estadísticas, puedes llegar a una conclusión de que la probabilidad de que te despidan ganando menos de 800.000 pesos es de un 80% después de los 30 y tantos años. Si eres mujer o eres hombre, da lo mismo. Si ganas entre 800 y 2 millones, la probabilidad de que te despidan de un 46%. Y si ganas sobre 2 millones de pesos, la probabilidad de que te despidan es aproximadamente un 12%. Pero resulta que la gran cantidad de gente de la mano de obra de este país corresponde a personas que ganan menos de 800.000 pesos. Y más de la mitad en octubre, más de la mitad de las personas no tenía contrato de trabajo. Y aproximadamente el 50% de las personas de la población activa no tenía ninguna calificación. Entonces la movilidad social en este país es imposible. Porque además se destruyó antes de octubre muchas fuentes de trabajo. Y con la pandemia y con la crisis que hubo, la explosión social, también se produjo mucha destrucción de fuentes de empleo. ¿No? Entonces, frente a esa situación, nos encontramos en una situación de incertidumbre total ahora. Pero si equilibramos todos estos elementos, no existe esa incertidumbre. ¿Bien? Hasta aquí voy a dejar esta parte y voy a continuar hablando enseguida sobre la infraestructura para el derecho, que tiene que ver mucho con lo que acabamos de hablar. Sigamos.